La gestión intergeneracional en las empresas familiares. El desafío, dicen los expertos, es lograr que generaciones tan diferentes no solo convivan en una misma organización y empresa, sino que además se entiendan. Y para ello, el primer paso es conocerse, saber cuáles son sus claves y también sus expectativas vitales y profesionales. Veamos algunas características de estas generaciones. Los baby boomers entre 50 y 68 años de edad. Reciben el nombre por haber nacido en época de incremento de tasas de natalidad y son una generación muy numerosa. Vivieron en la época de la Guerra Fría, cuando había más ideales que dinero, la de la reivindicación de derechos sociales e incorporación de la mujer en el mercado laboral. El trabajo es importante para ellos, son comprometidos, fieles a su vida profesional y buenos para crear equipos. Son la voz de la experiencia, esperan de trabajo seguridad y estabilidad. Están acostumbrados a trabajar muchos años en la misma empresa. La generación X, entre 36 y 49 años. Se les llama así porque les tocó insertarse en el mercado laboral en una época de mucha incertidumbre por el fin de la Guerra Fría. También son la mayoría en el mercado laboral y ocupan puestos de liderazgo. Se crearon más libres y de niños tuvieron opinión y voz en casa, pero bajo la orden de sus padres, y por eso también siguen las órdenes del jefe. Las mujeres se incorporan de manera más habitual en el mercado laboral, pero todavía hay un alto porcentaje que se ocupa de la gestión de la casa. Estables, saben trabajar en equipo y fomentan las relaciones de confianza. Se han adaptado a la llegada de Internet a sus vidas y al desarrollo tecnológico posterior. Generación Y o Millennial, entre 19 y 35 años. Llegaron al mundo laboral durante la muerte del capitalismo puro y después de ver que sus padres trabajaron mucho y ese esfuerzo desmedido no les permitió alcanzar sus ambiciones o no les libró de ser despedidos durante la crisis de los 90, así que ellos quieren disfrutar el momento. De niños fueron muy escuchados y felicitados y su autoconfianza es muy alta y esperan del jefe lo mismo. Tienen mucho compromiso, pero no con la organización sino con ellos mismos y no les asusta cambiar de trabajo. No conciben la vida sin tecnología y se adaptan al ritmo cambiante de las cosas. La mujer no está dispuesta a renunciar a desarrollar su vida profesional. La generación Z, menores de 19 años, serán las próximas en incorporarse al mercado laboral. Su vida gira en torno a la tecnología, estudian y leen online y recurren a YouTube para hacer sus trabajos de clase. Es difícil captar su atención y se preocupan por el medio ambiente y las personas. Buscan trabajos flexibles, a distancia y que les permita realizar varias actividades a la vez. Ahora, ¿cómo integrar activamente a las siguientes generaciones en la empresa familiar a través de los órganos de gobierno? Los órganos de gobierno pueden facilitar la participación de los miembros de la siguiente generación en la empresa familiar, algo que es clave puesto que ellos son el futuro de la compañía. La incorporación de la siguiente generación en la empresa familiar no es una tarea fácil. En cada etapa generacional se vive el reto de compaginar la sabiduría y tradición de anteriores generaciones con la capacidad emprendedora y de innovación de las nuevas. Por ello, la familia empresaria debe disponer de un sistema de gobierno familiar que garantice el cuidado y el desarrollo de la propia familia y de sus componentes. 3 aspectos claves. La visión, misión y los valores de la empresa familiar deben ser comunicados y debatidos en los órganos de gobierno. Los órganos de gobierno pueden servir como foros donde se comunican cuál es la visión y la misión de las empresas y cuáles son sus valores. La visión de la empresa define la dirección del negocio a largo plazo. La misión explica el propósito de la misma y los valores representan la base de las creencias esenciales defendidas y valoradas por la misma familia empresaria. Para desarrollar el orgullo de pertenencia al negocio, es vital compartir esta información con los miembros de la siguiente generación. Es muy importante que los valores no se queden en un ideal abstracto, sino que realmente se concreten de modo que se pueda actuar de acuerdo a los mismos. La mejor manera de transmitir los valores de la empresa familiar a los miembros de la siguiente generación es que las generaciones mayores prediquen con el ejemplo, vivan realmente esos valores y los materialicen a través de sus actitudes y comportamientos. Los miembros de la siguiente generación necesitan participar activamente en los órganos de gobierno familiar. En un estudio, uno de los participantes comentaba:
Cuando se me convoca a las reuniones de los órganos de gobierno solo para apoyar decisiones que ya estaban tomadas, me siento utilizado. Creo que si me dejaran participar activamente, podría reforzar mi vínculo con la empresa de manera extraordinaria. Seguramente se puede aprender mucho en esos órganos, siempre y cuando se haga funcionar correctamente y se dé la oportunidad de participar a los miembros más jóvenes de la familia. Continuando con el tema, el desafío de retener y la convivencia de diferentes generaciones dentro de una empresa familiar. La fuerza laboral en una empresa familiar cuenta con una mezcla de generaciones compuesta por los baby boomers, la generación X y los millennials o la generación Y. Los gustos, valores, expectativas, sueños y forma de aprendizaje de todas estas diferentes generaciones representan un desafío importante para una empresa familiar. La motivación es parte importante para cualquier empresa. Un empleado motivado puede producir muchísimo más. Lo que hay que tener claro es que no es lo mismo motivar a un baby boomer, a una persona que pertenece a la generación Y o a un millennial. Por lo que es significativo que la empresa sepa diferenciar cómo motivar a cada una de estas generaciones. Por ejemplo, los baby boomers se sienten muy motivados cuando la organización o la empresa les reconocen el esfuerzo por su experiencia, por la antigüedad que ellos tienen en la compañía, por la dedicación y la entrega total hacia la empresa. Ahora, ¿qué motiva a la generación X? Para este grupo generacional, el hecho de que la empresa apueste por formarlos y quiera potenciar sus capacidades representa una gran motivación, ante todo un compromiso. Este tema también está muy relacionado con los millennials. Vamos a enfocarnos específicamente en los millennials. ¿Por qué? Porque es la nueva generación, la que viene entrando ahorita a las empresas. Esto quiere decir que las generaciones como los baby boomers o la generación X están propensas al retiro, por lo que significaría un giro importante en el negocio tener en cuenta este cambio de generación. Como nos pudimos dar cuenta, los baby boomers y la generación X tenían similitudes, por lo que no era tan complicado el cambio, mientras que los millennials el cambio es significativo. A un millennial es relativamente fácil y sencillo, sin embargo implica cambios importantes dentro de la compañía. Por ejemplo, la generación baby boomer o generación X están adaptados para laborar de 8 a 9 o más horas en su trabajo, mientras que los millennials disfrutan de la movilidad. Esto quiere decir que a un millennial el trabajar de 8 a 9 horas es contraproducente para lo que él realmente necesita, por lo que las compañías tendrían que adaptar su forma de laborar para un horario más flexible. Algo que sin duda desanimaría a un millennial es trabajar en un lugar donde la tecnología es obsoleta o está prohibida. Podría considerar a la empresa como anticuada o poco innovadora. Por lo tanto, expertos recomiendan que las redes sociales no sean censuradas, sino más bien sean utilizadas como herramientas que pueden potencializar tu negocio. En síntesis, la generación Y o millennials necesita tener las siguientes actitudes frente al trabajo: equilibrio laboral y personal, desarrollo profesional, salario ligado a objetivos y una buena formación. ¿Cómo motivarlos? ¿Por recompensa o por retos? Los valores que debe desarrollar serían la autoridad, logros, estimulación, liderazgo, tradición. Un punto importante es cómo las nuevas generaciones logran la propiedad psicológica afectiva en las empresas familiares. Para que las generaciones jóvenes logren que su relación con la empresa familiar crezca y se enriquezca continuamente, es necesario un modelo de gobierno familiar que facilite
la comunicación entre familiares y al mismo tiempo de un sentido de responsabilidad compartida. Todo esto es necesario los órganos de gobierno, que tienen como objetivo fundamental el lograr la unión de la voz familiar dentro de la empresa, es decir, que imitar los valores familiares. Las empresas familiares más exitosas se caracterizan por ser propiedad de una sola familia, que tenga o que exista una voz familiar que sepa conjugar la experiencia y sabiduría de las antiguas generaciones. En este caso podemos mencionar la generación Baby Boomers y la generación X, con la energía y el enfoque de innovación de las nuevas generaciones. En este caso podemos mencionar la generación Y y la generación Z. Uno de los retos más gratificantes para los miembros de la siguiente generación es hacer suyo el proyecto empresarial. Para lograrlo es esencial que conozcan y se identifiquen con los valores que le dan identidad a la empresa familiar. Solo de esta manera podrán actuar como motor de cambio y a la vez que protegen el legado familiar. Generar un sentimiento de propiedad psicológica fuerte y positivo en los miembros de la siguiente generación puede ser clave para asegurar la pervivencia de la empresa familiar. Se ha escuchado decir que la primera generación es la que inicia la empresa, es decir, los fundadores. La segunda generación hace que se desarrolle la empresa y la tercera la lleva el éxito, o bien por falta de innovación se queda estancada, es decir, en el fracaso. A partir de la tercera generación existe un alejamiento del núcleo familiar, un grado de compromiso, responsabilidad o bien una falta de emprendimiento, ya que esto se debe a una transición de una sociedad de padres, hermanos, tíos o a una de primos, por lo que es más complejo trabajar en equipo, debido a las diferentes perspectivas que se pueden tener. Así, esto genera conflictos y una desunión familiar. Esto conlleva la dificultad de las tomas de decisiones y de mantener la propiedad dentro de la empresa. Una característica común en las empresas familiares exitosas y longevas es su capacidad para lograr que los miembros más jóvenes de la familia participen activamente y se conviertan así en propietarios comprometidos y responsables. Es decir, cómo lograr o gestionar en las diferentes generaciones el compromiso dentro de la empresa familiar. La propiedad psicológica. Cuando hablamos de propiedad psicológica, entendemos como el estado emocional mediante el cual las empresas o personas se identifican con algo, que puede ser material o inmaterial, y que se sienten como parte de sí mismas. Es decir, en una empresa familiar son los valores que se van de generación en generación que logran esa propiedad afectiva dentro de la empresa familiar. En el sentido psicológico de la propiedad, es una parte integral de la relación del empleado con la empresa familiar. En el contexto de la empresa familiar, el apego y la identificación que existe en el sentido de la propiedad es la esencia de la cultura de las empresas familiares, que es única de cada empresa. Una de las claves para retener el talento de las generaciones, en este caso los millennials, es crear espacios estimulantes de desarrollo y aprendizaje que les permitan experimentar y desarrollar sus proyectos de plenitud vital. Las empresas familiares, donde el entusiasmo y amor por el negocio es de suma importancia,
forjará la identidad profesional de sus miembros. Resulta imprescindible fomentar una propiedad psicológica fuerte y positiva en las siguientes generaciones, conocer sus raíces y los factores que puedan aumentar o disminuir este vínculo emocional y cognitivo con el negocio. Se convierte, a nuestro juicio, en un punto relevante para el éxito de los negocios familiares.